jarraian, Jordi Cullet, entzuteko aukera izango dugu. Gaurko jardunaldiko gai nagusia garatzen, hezkuntza komunitatearen parte hartzea hezkuntzan. Jordi Cullet Sabe, gizarte hezitzailea da, soziologoa. Barcelonako Bikeko Unibertsitatean hezkuntzaren soziologiako katedraduna da. Barkatu. Entzun duzue? Hainbat ikerketa eta argitalpen egin ditu, hala nola, eskolaren, familien eta komunitatearen arteko harremanei buruz, hezkuntza politikei buruz, parte hartzeari eta demokraziari buruz, eta desberdintasunei buruzkoak. Egunon a todos. Os decía que a continuación vamos a tener el gusto de escuchar a Jordi Cullet. Jordi Cullet Sabe es educador social y sociólogo. Es catedrático de Sociología de la Educación en la Universidad de Vic, de Barcelona. Ha realizado investigación y publicaciones sobre relaciones entre escuela, familias y comunidad, políticas educativas, participación y democracia y desigualdades. Y bueno, pues nada, le dejo a él la palabra, que es el que nos va a aportar muchas cosas hoy a lo largo de la mañana. Es que ricasco, Jordi. Bueno, pues kaixo, egunon, beti bezala, plazer bat da hezkundaz, hitz egin jarraitzera etorri ahal izatea, eskerrik asko, gonbidapenagatik, o algo así. Vale, osondo. Pues muchísimas gracias por la invitación y un poco la propuesta de esta mañana es intentar hacer una flipped conference. O sea, voy a empezar por el final para hacer algo un poco distinto, que es la idea que os voy a explicar las conclusiones y luego os voy a explicar por qué, porque en realidad creo que es lo más importante, ¿no? Porque creo realmente que el tema de la participación hoy en día es imprescindible, el tema de la participación de la comunidad educativa y por lo tanto vamos a empezar un poco al revés. 3 conclusiones muy rápidas. La primera es que con los cambios sociales que tenemos, lo de la participación es más imprescindible que nunca y por lo tanto la necesidad de generar 3 cosas. Espacios regulares para que la gente distinta se encuentre, docentes, familias, alumnado, etc. 2, que estas personas establezcan un diálogo, no un monólogo, que es lo que yo voy a hacer durante los próximos minutos. Y finalmente, que construyamos participativamente un mínimo sentido educativo común. Y eso va a ser como el centro de la charla, ¿no? La idea de construir algo compartido, ¿no? Segunda, por la misma magnitud de esos cambios, yo creo que ya no podemos seguir pensando en lo escolar sin lo educativo. Y por lo tanto, lo formal y lo no formal yo creo que ya no pueden separarse. Y en todos esos espacios de participación yo creo que debemos incorporar lo no formal. Lo no formal dentro del centro educativo, monitoras y monitores de comedor, de acogida extraescolares y, por supuesto, todo lo que está fuera, desde el ayuntamiento que lidera, deportes, música, artes, lengua, religiones, salud, servicios sociales, asociaciones, porque lo que pasa fuera es tanto más importante que lo que pasa dentro y, además, lo que pasa dentro no se puede explicar sin lo que pasa fuera, ¿no? Y la tercera conclusión, también muy sencilla, es que tenemos que pasar del gobierno de lo escolar, ¿no? Que desde un modelo más tradicional de gobierno a un modelo más de gobernanza, más de participativa, de red de las educaciones, ¿no? Con propuestas que también vengan de abajo, con diálogo con otros mecanismos y espacios sobre lo escolar y lo educativo y otra vez orientados a co-construir ese proyecto compartido, ¿vale? Entonces, una vez ya sabéis dónde voy a llegar, os explico por qué. Porque creo que esas son las conclusiones más importantes en todas las investigaciones que estamos haciendo en relación con estos temas y remarcar mucho que si tenéis consejos en vuestro municipio, pues perfecto, y si no lo tenéis no pasa nada. Es decir, estamos hablando de los consejos locales o territoriales o otros espacios, mecanismos, dinámicas que están en cada municipio, ¿eh? Por lo tanto, que lo importante es que se haga y que se haga siguiendo algún tipo de pautas, ¿eh? Las ciudades que tenéis consejos, Bilbao, Vitoria, Gasteiz, etcétera, pues perfecto. Y los que no tenéis, pues de otro modo. Básicamente, como sociólogo, mi tesis es muy novedosa, nadie la había hecho antes. Pero la verdad es que el mundo ya ha cambiado, ¿no? Los últimos 25 años, desde que empecé a dar charlas, a dar cursos en la universidad, mi frase de inicio siempre había sido esta.
no estamos viendo una época de cambio, sino un cambio de época. Siempre empezamos por ahí. Es una mezcla entre Manel Castells, Ulrich Beck y Joan Subirats, digamos. Estamos más o menos ahí. Pero desde este 2025 las charlas empiezan distinto. El mundo ya ha cambiado. Y nosotras y nosotros, y sobre todo nuestros hijos e hijas, ya son distintos. Porque nosotros acabamos de terminar una investigación exploratoria sobre el tema de educación en participación en los institutos, y lo que hemos podido, nuestro punto de partida era una hipótesis que los jóvenes no solamente son como nosotros, pero personas más jóvenes, son distintos. Su naturaleza, su subjetividad, sus lógicas son distintas a las nuestras. Seguimos pensando que las personas jóvenes o los niños y niñas son como nosotros hace 30 años o 50. No, no es así, ¿no? Por lo tanto, su cosmovisión, su realidad es distinta, ¿no? Este profundo cambio, por ejemplo, tiene que ver con que cuando mucha gente de la sala nos socializamos, 3 instituciones cubrían el 100% de esa socialización: la escuela, la familia y la iglesia. Prácticamente todo lo que hacíamos estaba bajo estas 3 instituciones, ¿no? Estaba la televisión, de acuerdo, llegó Son Goku, ¿vale? Pero aparte de eso, la gran mayoría de actividades estaban allí. Y entre estas 3 instituciones había un grado de continuidad y de coherencia bastante importante, para lo bueno y para lo malo. Pero había una cierta coherencia. Hoy en día nos encontramos en un contexto de socialización pluralista, es decir, hay muchos modelos sobre qué es una buena educación y sobre qué es una mala educación, diverso, con actores, decenas y decenas y decenas de actores que interactúan con los niños y niñas cada día, diverso y cambiante, que yo creo que es el gran cambio, es decir, la sensación es que lo que hoy es positivo, bueno, deseable, en 2 años es el demonio, ¿no? Y por lo tanto la sensación de despiste, de desorientación es tremebunda. Como diría Bauman, la incerteza es nuestra característica actual, ¿no? Vivimos en tiempos de aranceles de Schrödinger, ¿no? Porque los aranceles están y no están, y yo me imagino a la gente de contabilidad haciendo facturas al 30% de IVA y al 60% de IVA y al 40% de arancel y al 120% a la misma vez, porque nadie sabe si están o si no están, ¿no? Y sobre todo fragmentado. La sensación en que vivimos cada vez en mundos fragmentados, donde cada mundo se entiende con el mismo, pero con el resto de los mundos no se entiende, ¿no? Entonces, esa sensación de que, especialmente en lo informal, la cantidad de espacios y agentes de socialización es enorme y que los mensajes que damos son no solamente a veces distintos, sino contradictorios, ¿no? Y especialmente eso lo hace quien quiere hacer negocio con los niños y niñas, ¿no? No sé si os suenan estas bonitas iconas. Creo que todas y todas los llevamos, casi todas y todas, en el móvil, ¿no? Y esta gente está transformando nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, un adolescente en Estados Unidos, después de enamorarse y hablar mucho con una inteligencia artificial, le preguntó, oye, ¿tú cómo ves lo del suicidio? Y la inteligencia artificial le dijo, bueno, en relación con todo lo que me has dicho me parece bien, y el chaval se suicidó, ¿no? Por lo tanto, están entrando nuevos agentes en nuestra socialización, 14 años, ¿no? Que no contamos con ellos, que se hacen a escondidas porque se hacen en el marco de esto, ¿no? Que todo el mundo lleva en los bolsillos. Y, por lo tanto, no sabemos lo que está pasando con nuestros hijos y nuestras hijas. No sabemos cuáles son los mensajes que les están llevando, ¿no? Por ejemplo, Harari, en el último libro, Nexus, me parece interesante, explica que la promoción de los algoritmos que nos dividen, que buscan el conflicto, solamente tiene una lógica, que como el clickbait. O sea, al final, como más tensión haya en las redes, la gente más interacciona con las redes y mayor negocio hay, ¿no? Entonces, él explica, por ejemplo, que en la matanza de los rohinyas antes del 20 en el sureste asiático, tuvo mucho que ver esos algoritmos que al final acababan produciendo una polarización con el único objetivo de poder conseguir más interacciones y, por lo tanto, más negocio. Es decir, hay muchísima gente allí fuera muy interesada en hacer negocio con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? El negocio de los niños y niñas y adolescentes, dicen los publicistas norteamericanos, es como África, hay que colonizarlos, ¿no? Desde que nacen, porque ellos son el futuro del consumo. Entonces, esta gente trabaja muy bien, ¿no? Y, por lo tanto, además de esta potencia enorme de muchísimos otros agentes educativos, también hay otros elementos estructurales que aumentan esa diversidad de agentes educativos, de mensajes educativos, de dinámicas de complejidad, de incerteza, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cambios sociodemográficos, ¿no? En España estamos así. Sabéis que somos el segundo país del mundo con menos niños y niñas.
Y, por ejemplo, en mi ciudad, en Vic, más del 50% de nacimientos son de madre de origen extranjero desde hace 10 años, ¿no? Y, por lo tanto, cada vez hay menos niños, cada vez hay más niños de orígenes diversos. Y fijaros, por ejemplo, que al lado de Vic, en Manlleu, está más del 60% de madres de origen extranjero. En toda Cataluña estamos por encima del 40%. Y, por lo tanto, los modelos, los lenguajes, las pautas de socialización son cada vez más distintas, más diversas, ¿no? Muchas veces son contradictorias y, además, en un contexto en el que las desigualdades no decrecen, sino siguen creciendo. Por ejemplo, si tus progenitores solamente tienen estudios primarios, tienes casi un 40% de probabilidades de hacer abandono escolar prematuro. Si tus padres tienen estudios universitarios, menos del 4, 10 veces menos, ¿no? Por lo tanto, las diversidades y las desigualdades interactúan de una forma muy potente que yo creo que nos obliga a repensar qué estamos haciendo con la educación, ¿no? Y cómo la gobernamos, cómo la orientamos, cómo trabajamos. A veces, no sé si os da esa sensación como padres, madres, como educadores, la sensación de que tú sigas jugando a baloncesto, pero en realidad el campo es de fútbol, ¿no? Y vi esta imagen en Internet que me pareció muy representativa, ¿no? La sensación es que las reglas del juego han cambiado, pero nosotros, o sea, nos están obligando a jugar al ajedrez, pero seguimos vestidos para el boxeo, ¿no? Entonces, un poco esa sensación de estar como fuera del lugar, de no saber exactamente cómo responder a las cosas, que estábamos preparados para algo que ya no existe y que para lo que existe no estamos preparados, ¿no? Esa pluralidad, esa diversidad, esa incertidumbre, esa fragmentación, yo creo que nos lleva a dudar de las respuestas de qué educar, cómo educar y qué es una buena educación, ¿no? Por ejemplo, a la nutrición, ¿no? Hace no muchos años era como bastante claro. Pues, no sé, 5 piezas al día, desayuna como un rey, come como un príncipe, no sé qué, ¿no? Hoy, si haces desayuno, no, ayuno intermitente, una de dos, o vas a morir a los 30 o vas a vivir hasta los 230, ¿no? No sabes exactamente qué estás hablando. Resulta que la fruta era muy buena, era la fruta no sé qué, ¿no? En educación infantil, ¿no? Antes hablamos con la directora aquí en Vitoria-Gasteiz. Si haces colecho, tu hijo no se va a ir de casa hasta los 73. Si no lo haces, va a tener todas las traumas del mundo mundial, ¿no? En educación infantil, si llevas a una escuela y no hay materiales Montessori y Pickler, vas a morir porque tu hijo no va a desarrollar no sé qué. Y si los tiene, también, ¿por qué no? Y la sensación especie como de angustia, ¿no? De desorientación, porque todo está mal y si no lo haces esto vas a morir. Y es una especie como, ¿no?, de cosa terrible. Y si tienen móvil es horroroso y si no tienen móvil también, ¿no? Entonces, la sensación un poco de análisis es que se rompió eso que hubo durante décadas, que es un sentido común en la educación, un mínimo sentido compartido, un mínimo sentido estable sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre hacia dónde queremos ir, quiénes son nuestras personas aliadas y quiénes no, ¿no? Ya no disponemos de esa base común, de ese dado por descontado que nos orienta de maneras diversas, pero reconocibles, ¿no? En lo escolar, en lo familiar, en lo formal, ¿no? Y no tenemos muy claro ni para qué educamos, ni cómo tenemos que hacerlo, qué está bien, qué está mal, ¿no? En esas respuestas, la diversidad y a veces el antagonismo, ¿no? Porque también esas burbujas digitales en las que vivimos a veces nos hacen pensar que si no lo haces de una manera, lo estás haciendo muy mal y que los que no lo hacen como tú son el enemigo, ¿no? Y la sensación es que esa diversidad ya es la norma, ¿no? Ante esa realidad de lo que llamamos a veces islas de sentido, ¿no? Que tú te entiendes con la gente que vive en tu isla, pero con los de la otra isla no hay nada que entender, ¿no? Es como cuando hablabais en euskera, ¿no? Para los que no lo hablamos, piensas, o sea, qué majos, pero no he entendido ni una sola palabra, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? A veces están hablando los montessorianos, los waldorfianos, la gente del colecho, la gente, ¿no? Y piensas, ¿de qué están hablando, no? Y normalmente en ese contexto lo más fácil es culpabilizar a los otros, ¿no? Entonces emerge con fuerza, especialmente en los últimos años, un discurso que dice las escuelas y los docentes solo piensan en las vacaciones, ¿no? Las familias han dimitido de educar y delegan la educación en la escuela, o el alumnado son unos vagos, no se esfuerzan, hemos perdido la cultura del esfuerzo, o la gente que está en política no hace nada, o el deporte solo enseña violencia, ¿no? Y empiezan a aparecer una especie de mensajes en que los demás agentes educativos son parte del problema, ¿no? Si no estuvieran, sería mejor. Si lo hicieran como yo les digo, todo sería mejor, ¿no? Algo que nos desayuda en realidad, ¿no?, a educar, porque los demás necesitan ser nuestros aliados, ¿no?
En este contexto, en los últimos tiempos he recuperado mucho el último libro que Peter Berger y Thomas Luckmann hicieron, que es Modernidad y crisis de sentido, en el que ellos explican que en esta realidad plural, diversa, polifónica, incierta, inestable, ante la falta de sentido común compartido básico en lo educativo, ellos recuperan un concepto de Emil Durkheim, que es uno de los padres de la sociología, que le llama instituciones intermedias, ¿no? ¿Qué son las instituciones intermedias? Pues a veces la sensación, no sé si la tenéis, es que el mundo es muy grande, es muy complejo, y que a veces entre ese mundo grande, complejo, difícil de entender, y mi familia y yo mismo, no hay nada que medie, ¿no? Históricamente estaban las iglesias, las asociaciones comunitarias, la escuela, etc. Pero hoy en día la sensación es que llegan los impactos directos, ¿no? Y por lo tanto las instituciones intermedias son todos esos espacios más grandes que yo y mi familia, más pequeños que el Estado o que el mundo mundial, ¿no? Y que tienen la capacidad de mediar, de intermediar entre lo más grande y lo más pequeño, ¿no? Que son capaces de generar espacios manejables para el encuentro, para el diálogo y para la construcción de un sentido compartido. Es un espacio en que me puedo encontrar con gente distinta y hacer algo juntos. No tenemos que estar de acuerdo en el 100%, pero nos podemos encontrar y compartir. Que es capaz de generar actividades, debates, rituales, súper importantes los rituales, los hemos perdido también. Yo creo que son las partes más importantes en educación, la parte de los rituales, ¿no? Las orientaciones educativas mínimas compartidas, es decir, ¿con quién compartimos que igual esto a partir de los 12 no hace falta y que igual podemos empezar a hablar de los 16 y que los límites son importantes y que la lectura y lectoescritura son básicas? Y, ¿no? ¿Cómo lo podemos compartir, no? ¿Cómo podemos generar un nosotros que sea un poco más grande que yo, mi familia o mi pequeña isla de sentido, mi pequeña burbuja? Algo, un nosotros educativo que sea más amplio, más común, más estable, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad educar solos no se puede. Yo creo que la gran constatación hoy en día es que estamos perdiendo muchas batallas. El grupo con mayor sensación de soledad no deseada son las personas entre 18 y 29 años. El grupo de edad con más soledad no deseada son las personas jóvenes. Las personas que están aumentando más el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, son las personas jóvenes. O sea, cosas que yo nunca me habría imaginado que veríamos que el grupo con mayor soledad, 1 de cada 3 jóvenes entre 18 y 24 o 29 años, siente que está solo, que no tiene redes, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso, no? Entonces la sensación es que cuando estamos formando, cuando estamos socializando, a veces lo estamos haciendo como de un modo muy solos, ¿no? Esa sensación de la familia contra todo, porque la escuela no lo hace bien, porque los medios de comunicación son terribles, porque las redes sociales son el enemigo, porque las otras familias... ¿no? Eso no se puede, ¿no? Entonces, esa idea de la interdependencia, de que nos necesitamos para educar, que no podemos educar solos, la escuela sola no puede, la familia sola no puede, el deporte solo no puede, ¿no? Y además tampoco nos ayudan algunas de las actitudes que hemos construido en los últimos años. Por ejemplo, el tema del clientelismo, ¿no? Yo voy a la escuela, le dejo mi hijo o mi hija y que me la eduquen. No funciona. O la delegación, ¿no? Ya me lo van a hacer. Tampoco funciona. O la indiferencia, ¿no? Si a nosotros nos va bien y a ellos les va mal, no pasa nada, ¿no? Entonces, esa sensación de que hemos perdido un poco esa capacidad de construir espacios compartidos, de interdependencia, de que nos necesitamos, de que yo, especialmente a partir de la adolescencia, para educar bien, si no tengo el deporte, el tiempo libre, las redes sociales, los medios de comunicación, voy a educar mal, no lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, un poco la pregunta, la hipótesis que está detrás de la charla y de las conclusiones que habéis visto, es que nos podemos preguntar si esos consejos escolares, educativos, territoriales, otros espacios que construyáis en los municipios, podrían orientarse a que sean esas instituciones intermedias. ¿Podrían ser estos los espacios para construir territorialmente, localmente, que es donde pasa la educación? Esos espacios de diálogo, de participación, de conocimiento, de coconstrucción, de esas políticas educativas, de ese sentido educativo compartido, un poco común, compartido, estable entre la escuela, las familias, la comunidad y todos los agentes. ¿Podríamos pensar que esos espacios de encuentro, de diálogo,
son los que nos ayudan a entender que no estamos educando solas y solos, sino que realmente hay muchísima más gente con la que podemos compartir ese proyecto, ¿no? Entonces, podemos intentar pensar esos espacios educativos, por ejemplo, como el corazón de la escuela en el caso del consejo escolar, o el corazón del territorio, ¿no? Como un espacio más participado, más diverso, que entiende que todos los agentes son importantes, porque a cada edad hay un agente que es clave, y en determinado momento en la adolescencia la familia no contamos nada, y ese monitor de deporte lo es todo. Y si ese monitor lo orienta hacia la educación y hasta seguir estudiando, pues ese chaval va a seguir estudiando. Y se le dice, no vale la pena que estudies, va a dejar de estudiar. Aunque la escuela y la familia, ¿no? Que conecta lo de dentro y lo de fuera, ¿no? La importancia de lo formal y no formal. Que conecta el proyecto educativo del centro con el proyecto educativo del territorio, de la comunidad, con el proyecto educativo de la familia, ¿no? Cómo esos tres proyectos educativos están coordinados, tienen una cierta coherencia, se conocen, ¿no? Esa idea de ciudad educadora, ¿no? Proyecto educativo de la ciudad, el proyecto educativo del centro, el proyecto educativo de las familias, ¿qué comparten? ¿Qué tienen en conjunto? ¿Cuáles son esos mínimos? No tiene que ser todo, pero esos mínimos que nos ayudan a entender que estamos orientando hacia allí, más o menos, no hacia allí, ¿no? Cómo esos espacios a la vez son de reconocimiento de las diversidades, de coconstrucción participativa de la escuela y de otras instituciones como un bien común. La educación es un bien común compartido. Los niños y niñas no son de la familia, no son de la escuela, no son del deporte, no son de la iglesia, son del territorio, forman parte de todos esos espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo nos necesitamos los unos a los otros para poder educar bien, ¿no? ¿Cómo debatimos y cómo consensuamos también las políticas educativas, ¿no? Las orientaciones educativas mínimas en lo escolar, lo extraescolar, lo familiar? No es ese sentido común compartido, ese sentido educativo compartido, ¿no? Que nos permite cooperar, ¿no? Y otra cosa que hacemos poco, yo creo, con educación, que es explicarnos. Somos bastante buena gente en general, pero no nos explicamos mucho. No divulgamos, no hacemos participar de esas orientaciones, de esos rituales a toda la comunidad, ¿no? Muchas veces estamos cada vez más encerrados. Y yo creo que ahí os quería poner un par de ejemplos, ¿no? De Cataluña, que conozco un poco mejor, en relación a cómo eso es como más imprescindible que nunca, ¿no? Yo vivo en uno de los 10 territorios más pobres de Cataluña, un barrio que está por el 50% de la renta catalana, con el 50% de familias de origen extranjero y prácticamente el 70% de nacimientos de madre de origen extranjero. Entonces, una de las comunidades más presentes en mi barrio, cuando hablas con las familias, ellas te dicen, desde que hemos llegado aquí, los niños y niñas son unos impertinentes, unos maleducados, no nos estamos educando bien, y entonces su primera reacción fue utilizar la violencia, ¿no? Pegaban mucho a los niños. Desde las escuelas del territorio se puso el grito en el cielo y entonces había como dos caminos. El primero era el más fácil. Estas familias de origen inmigrante son casi salvajes, ¿qué están haciendo? Eso es terrible, ¿no? Ese era un camino. Mucha gente decía, por aquí, vamos a criminalizarlo, a juzgarlo, ¿no? Otra gente, con un poco más de sentido común, dijo, no, eso hay que trabajarlo. Y por lo tanto se formó un grupo de trabajo muy potente. Estas familias están organizadas en 12 iglesias pentecostales y trabajaron durante 2 cursos con esas familias, primero para entender por qué lo hacían. Y esa frustración de las familias nos pareció muy relevante, ¿no? Queremos educar bien, pero en este contexto no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y entonces desde la escuela y este grupo de familias, que había muchísimas, decenas, estuvieron hablando, dialogando, ¿y qué hicieron? Construir un nuevo sentido común sobre cómo educar, en el que la violencia era el último recurso y a poder ser excepcional o si podía ser nunca. Con eso, en poco tiempo, en menos de un curso, se mejoró enormemente esas prácticas y las cosas se transformaron. ¿Cómo? Construyendo un sentido común compartido. La educación es mejor hacia allí que hacia aquí, ¿sí? Y otro ejemplo pequeño que me pareció precioso, ¿no? Abrera es un pequeño pueblo de la costa que desde el Consejo Educativo Local promovieron que la lectura era como un eje transversal del municipio, ¿no? Y eso llegó a oídos, que en un momento no llega porque no lo divulgamos, pero llegó a oídos de una libretera. Y ella dijo, ay, pues me parece muy interesante, pues voy a hacer algo. Voy a patrocinar al equipo femenino de fútbol
Y las chicas van a venir una vez al mes con sus familias a la librería, les voy a dejar los libros y vamos a trabajar la lectura con ellas, y antes de los entrenos y después van a hablar de libros, no sé cuántos, ¿no? Entonces, la libretera pasó a formar parte de ese sentido común compartido del municipio que dice la lectoescritura es básica. Y vamos a trabajar la lectoescritura no solamente en casa y en la escuela, sino en el fútbol, en la librería, en la tienda, en el deporte, en la iglesia y el oratorio, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que hoy en día ya solamente podemos trabajar así, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a las conclusiones del inicio para, una vez explicado el por qué, creo que esas son las conclusiones que deberíamos seguir trabajando, ¿no? La primera, esa idea de que trabajar participativamente hoy ya no es una opción desde mi punto de vista. O educamos participativamente entre todos los actores educativos del territorio o probablemente nuestra socialización va a fracasar. Porque hay tanta gente educando en positivo y en negativo, intentando hacer negocio con nuestros chavales, haciendo cosas mucho más sexys que lo que hacemos en las familias y en la escuela, que no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, ¿cómo generamos en todos los territorios, en todos los centros educativos, de distintas maneras, espacios donde se encuentran personas distintas, docentes, familias, alumnados, salud, servicios sociales, deportes, música, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo establecemos un diálogo, una participación real y nos orientamos a co-construir políticas? Yo creo que los ayuntamientos nos tenemos que apoyar muchísimo en esos espacios. Construimos ese mínimo sentido común educativo, que quiere decir educamos sin violencia, o la lectoescritura es muy importante a todas las edades, ¿no? Con proyectos y objetivos en común y estrategias de divulgación y formación, por favor. Esa última parte yo creo que la tenemos que trabajar mucho. De nuevo, la importancia de todo lo educativo más allá de lo escolar, que por lo tanto, con monitores y monitoras de comedor, de acogida, de extraescolares, deportes, música, artes, lenguas, religiones, salud, servicios sociales, medios de comunicación, influencers que tengáis por el territorio. ¿Cómo construimos ese mínimo sentido común, ¿no? ¿Ves esa idea de interdependencia? Nos necesitamos. Y finalmente esa idea de la complejidad, ¿no? Que nos obliga a repensar el rol de la participación y del ejercicio del poder. ¿Cómo lideramos las educaciones hoy? Es que viene un currículum de no sé dónde, parte de Madrid, parte de la Lehendakaritza, ¿no? Y llega aquí. Hay 320 maneras de aplicar ese mismo currículum. Por lo tanto, ¿cómo vamos a contextualizarlo? ¿Cómo vamos a ejercer ese liderazgo compartido, territorial, participativo, ¿no? ¿Cómo nos generamos alianzas con los demás? ¿Cómo avanzamos hacia esa gobernanza, ¿no? Y eso también en el mundo local nos obliga a repensar el rol del poder, ¿no? Y pasar de un rol de poder sobre, por lo tanto, yo le digo lo que hay que hacer, ¿no? Por lo tanto, aquí tienes como lo que hay que hacer, ya lo vas a implementar, ¿no? A esa idea del poder con y el poder para. Poder con la gente y poder para hacer qué. ¿Para qué queremos ese poder? ¿Para qué queremos esas alianzas? ¿Para qué queremos esos espacios compartidos, ¿no? Bueno, para ir terminando, un par de documentos que hemos ido haciendo en los últimos años por si os interesa. Escuelas, Familias y Comunidad, que lleva por subtítulo O cómo ya no se puede educar de otra manera. Por lo tanto, esperando que os pueda resultar interesante. Y la gobernanza escolar democrática, un poco lo mismo, intentando plantear. Son dos buenos libros si os interesa el tema o si tenéis insomnio. Nunca fallan en ninguno de los dos. Y nada más. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Espero que haya algunos elementos interesantes para el debate. Eskerrik asko zuri, Jordi. Bueno, orain daukagu tartetxo bat, galderaren bat egin nahi baldin badiozue, pues orain daukazue aukera. Nada, os comento que tenemos ahora un ratito por si queréis hacerle alguna pregunta, algún comentario. Sí, vaya. Gracias. Antes has comentado que en el tema de los rituales era muy importante. No sé si puedes explicar algo un poco sobre eso. Explica Richard Sennett que en los 60 y los 70, cuando las generaciones un poco más jóvenes que la mía intentaron revertir en todo el mundo las dinámicas autoritarias,
digamos que lo que les pasó es que lanzaron en agua y el niño por la bañera, digamos, ¿no? Y intentando construir otras formas de autoridad que no fueran autoritarias, ¿no? Jerárquicas, también se llevaron por delante los espacios compartidos, los rituales, ¿no? Como que formaban parte de lo mismo, pero no eran lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sennett, en algunos de los libros que ha ido escribiendo en los últimos años, explica muy bien cómo la construcción de comunidad muchas veces pasa por los rituales, ¿no? Es decir, espacios compartidos donde todo el mundo vive lo mismo. Entonces, históricamente, los rituales de paso, por ejemplo, eran muy importantes y estaban vinculados a la religión, ¿no? Bautismo, comunión, confirmación, ¿no? Ahora, en muchos casos, los rituales de paso son de consumo, ¿no? El primer móvil, en Cataluña ir a PortAventura, yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Entonces, la importancia, yo creo, de generar rituales, por ejemplo, de inicio de curso, de final de curso, de entrega de lo que sea, de reconocimiento a las personas que se jubilan y que esos espacios sean compartidos, porque eso hace que las personas sientan que pertenecen a algo. Ese algo, ese nosotros más grande que nosotros mismos y la familia, vuelve a ser esos espacios intermedios que nos permiten mediar con un mundo complejo, diverso, inestable, que muchas veces se nos hace como un poco bola, ¿no? Como cuando comes carne que no es muy tierna, ¿no? Que se hace un poco, no sabes exactamente cómo digerirla. Entonces, los rituales son una parte muy importante de esos elementos. Poder compartir, es decir, por ejemplo, que haya como rituales de paso, ¿no? De cuando estás en tercero primaria haces no sé qué yo qué sé, con las panaderías del pueblo. Cuando estás en sexto, esos elementos que te construyen con ese nosotros más amplio que es el territorio, la comunidad, el pueblo, el barrio, la ciudad, la escuela. O, por ejemplo, ver a los chavales de sexto que hacen no sé qué y pensar, yo cuando haga sexto lo mismo, ¿no? Lo mismo en el deporte, ¿no? Yo creo que son espacios, elementos muy, muy, muy importantes que a veces los hemos tomado un poco como... Esto es como un poco cutre, es antiguo, forma parte como de las jerarquías, donde no, yo creo que no, que es antropológicamente como muy importante porque nos ayuda a construir esos elementos. Las reuniones de inicio de curso, por ejemplo, en las cuales no solamente das una chapa, sino que las familias hacen algo conjuntamente, ¿no? Es como un ritual de inicio de curso que permite a la gente encontrarse gente distinta. Seguramente no voy a compartir el 100% de la educación con ellos o en ellas, pero mientras estemos en esa escuela, estamos con un objetivo compartido, ¿no? Construir ese nosotros, yo creo que en esos procesos de individualización tan fuertes, tan radicales, que además a través de esto nos ponen como antagonistas cuando en realidad no lo somos, ¿no? ¿Qué porcentaje compartimos tú y yo en relación a cómo educar? ¿El 60%? Pues maravilloso, vamos a compartir el 60%, ¿no? No, como no compartimos el 40%, somos enemigos, no. Entonces yo creo que todo lo que pueda ser espacios de encuentro, que esos espacios territoriales como el Consejo Escolar de centro territorial, espacios compartidos, momentos de debate que hay en la comunidad, etcétera, yo creo que nos ayudan mucho a compartir. Y como más diversos sean, más inclusivos sean, más fuerte es ese nosotros, más fuerte es ese proceso de socialización, ¿no? Entonces yo diría que esa es una pista importante. Espacios compartidos, rituales, que la gente entienda que lo no formal es muy importante, ¿no? Ese espacio de poder conocer a la directora de otra manera, especialmente para las personas más desfavorecidas. Esos elementos parecen banales, pero no lo son. Entonces era un poco lo que quería decir, que tal vez no me expliqué mucho. ¿Sí? Bai, zuri. Sí, sí, por supuesto, gracias. Adelante. Una es sobre estos espacios intermedios. Nos has hablado mucho de las funciones que tienen, pero el problema a veces también es quién llega a ellos, ¿no? Algo sobre esta cuestión. Y luego también en esta tipología de espacios en los que convivimos desde papeles muy diferentes, ¿no? A veces como trabajadores de la administración, como desde el voluntariado en asociaciones o incluso desde el mercado, ¿no? Esas dificultades a veces, ¿no? Preguntas muy interesantes, muy buenas. Sobre la primera, sin duda, yo creo que una de las dificultades más grandes, por ejemplo, en todo el tema de asociaciones de familias, consejos locales, consejos escolares, es encontrar a los invisibles.
porque las familias invisibles o los chavales invisibles o los colectivos invisibles son eso, invisibles, ¿no? Entonces es muy fácil no verlos. Entonces yo creo que el esfuerzo por construir un nosotros como más grande posible, yo creo que es un esfuerzo muy importante. ¿Cómo conseguirlo? Pues muchas veces nos ayuda mucho a las personas puente. Por ejemplo, uno de los temas que a nosotros nos pasó ya hace años en relación con las familias de otros orígenes era el tema de las lenguas, ¿no? La sensación de que tú dabas una circular, unas instrucciones y no llegaba la información porque había un problema lingüístico, ¿no? Entonces, las madres, especialmente las familias puente, muchas veces te ayudan. Oye, de este colectivo de familias, ¿con quién podríamos trabajar? ¿Quién podríamos hacer de puente? ¿No? Muy importante. Ir a buscar a los de la periferia, ir a buscar a las familias invisibles, a los colectivos invisibles. En mi barrio hay una tienda que yo creo que es la que tiene más capital social de todas, donde se reúne más gente, donde hay más conexiones y donde pasan más cosas, que es la tienda de lanas. La tienda de lanas está siempre llena, hay como 30 o 40 personas dentro, mayoritariamente mujeres, sí, y donde siempre está, o sea, allí es donde se cuece el capital social del barrio. Nunca pensamos en ellas, ¿no? Es un ejemplo extremo, pero es interesante, porque muchas veces pasan cosas que no las vemos. Entonces yo creo que es interesante que desde el mundo local, que conocéis muy bien vuestros territorios, la escuela o el barrio o el municipio, tengáis la capacidad de ir a buscarlos, ¿no? Porque yo creo que, también relacionado con la segunda pregunta, yo creo que somos las profesionales de la educación los que tenemos que ir a buscar esas personas invisibles y generar las condiciones de posibilidad de esa participación. ¿Cómo? Con roles distintos, pues repensando el rol del poder. Ahí Michel Foucault yo creo que nos ayudaba mucho en esa idea de los micropoderes, ¿no? En realidad todo el poder históricamente, sobre todo en el mundo de la educación, es algo como feo, ¿no? Ella tiene el poder. ¿No? No, yo no tengo, no, yo estoy aquí. No. El poder es algo positivo, propositivo, ¿no? Que puede crear cosas. Entonces la pregunta es, ¿tú ejerces un poder sobre o ejerces un poder con y para algo? Si ejerces un poder con y para algo, perfecto. Entonces yo creo que esa es una reflexión interesante hacernos las personas que efectivamente tenemos poderes, ¿no? La capacidad de estar delante vuestro echándose una chapa esta mañana, digamos, pues es un poder que me han concedido. Pues ¿cómo lo utilizo? Lo utilizo como para, ¿no? Para adoctrinar, o lo utilizo para trabajar con, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión sobre los poderes de cada uno, las capacidades y hacia dónde las orientamos, creo que es un elemento importante, entendiendo que las personas que están en la misma mesa vienen de sitios distintos y tienen roles distintos. Pero por eso yo creo que ese rol de las profesionales y los profesionales es tan importante. Pero yo creo que nos falta una reflexión sobre el poder en positivo en el mundo educativo, que yo creo que nos da como un poco de yuyu, ¿no? No, ejercer el poder, yo no quiero presidir, aquí todos somos hermanos y hermanas, y ya, bueno, sí, pero unos más que otros. Y está bien reconocerlos, no pasa nada, y sobre todo es hacia dónde lo utilizas y cómo lo utilizas, yo diría. Entonces yo creo que esa reflexión sobre el poder en esos espacios es una reflexión bonita y yo la haría muy en positivo, no como muchas veces lo hacemos, creo, en el mundo educativo, que es hacer ver que no existen las relaciones de poder. No, existen, la pregunta está en cómo las orientamos, ¿no? Diría. Sí, al hilo de lo que estás diciendo, vemos que las diferentes administraciones o gobiernos educativos tienden a fomentar condiciones escolares más carenciales. En primer caso, lo dijo ante la ley, luego vino la LOMCE y el gobierno vasco está en ello. Bueno, no sé, no sabemos. ¿Cómo casa este modelo de gobierno o gobernanza de la escuela pública con todo lo que estás diciendo, ¿no? Con generar un nosotros más amplio, con la escuela democrática? ¿O qué experiencia, cómo lo veis desde Cataluña? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que las direcciones de los centros educativos tienen que ser un ejercicio de liderazgo educativo, sin duda alguna, desde esta perspectiva del poder con y el poder para. Es decir, yo creo que las direcciones ya no pueden ser lo que eran en los 80, ¿no? Cuando había un espacio mucho más democrático, porque todo era más fácil. Hoy en día ejercer las direcciones yo creo que es muy difícil, más complejo. Las escuelas necesitan más apoyo en lo técnico, pero yo creo que en las escuelas públicas concertadas, todas, es muy importante que el liderazgo sea de alguien educador,
por lo tanto una maestra, un maestro, un profesor, una profesora, y que ese liderazgo sea sobre todo educativo, y que ese liderazgo no tiene por qué implicar, de nuevo, ser un autócrata o ser un dictador o una dictadora, sino al contrario, ejercer ese liderazgo es precisamente generar los espacios de participación, de diálogo y de consenso, pero entendiendo que gobernar cualquier tipo de espacio hoy en día no es lo mismo que en los 80. Entonces yo creo que es muy importante vigilar, como tú dices, con la idea más gerencial. Por ejemplo, muchas escuelas concertadas en Cataluña, quien manda es un gerente, una gerente. Yo creo que eso ya estamos viendo los límites, no funciona, porque al final es una persona, sobre todo en la concertada, que está más pendiente, digámoslo mal, del negocio que de la educación, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que quien lidere las escuelas sean personas educadoras, siempre, pero que ese liderazgo sea un ejercicio de poder, claro, sin ningún tipo de problema para eso, pero que esté orientado siempre a la participación, al diálogo, al consenso, al bien común, ¿no? Y por lo tanto, sí, yo creo que es muy importante esa pregunta sobre cómo construimos espacios educativos donde lo educativo es lo que prima, ¿no? Y por lo tanto esas personas están un tiempo en la dirección, ejercen una tarea que para mí es realmente muy difícil hoy, porque está llena de burocracias, de complejidades, de nuevas atribuciones, y luego pueden volver a ser maestros, maestras, y mientras están allí pueden ejercer un rol que me parece muy interesante de poder en positivo, ¿no? No sé. Yo lo vería así. Por lo tanto, creo que el liderazgo educativo es muy importante, también de los espacios de los consejos territoriales o escolares, y yo creo que los tenemos que orientar hacia esos espacios. No sé, sería un poco la opinión. Jordi, en alguna documentación que he tenido la oportunidad de leer sobre ti o de alguna ponencia tuya, has mencionado alguna vez la figura de tutor de familia, de consejos de familias. No sé si nos lo podrías desarrollar un poquito. Bueno, la sensación que tenemos, no sé si la tenéis vosotros y vosotras como familia, es que eso de ser familia hoy en día es un poco complicado, ¿no? Históricamente era algo muy repartido, ¿no? Yo vengo de una familia numerosa, de una casa de campo, en el que había muchísima gente para educarte o para maleducarte. Entonces era como algo mucho más fácil, más compartido. Nadie tenía la sensación de vivir un gran peso para eso, ¿no? Éramos una panda de renacuajos por ahí corriendo. Hacíamos lo que nos daba bastante la gana y cuando llegaba a un límite nos ponían un poco a tono y ya está, ¿no? Hoy en día me imagino, por ejemplo, una madre o un padre solo, sola, 2 hijos, 3 hijas, en casa, con todo lo que implica, ¿no? Y pienso, eso es una carga enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos también espacios, ¿no?, de familias, de apoyo compartido, de consejos de familias, en los que esa carga que yo creo que es enorme, ¿no?, las podemos compartir, ¿no? Y creamos ese espacio compartido, porque si no, muchas de esas solidaridades que antes habían sido, como decía Durkheim, orgánicas, ¿no?, habituales, era muy habitual que la gente compartiera, ¿no?, hoy no las tenemos. Y de nuevo, muchísima gente se encuentra enormemente sola haciendo frente a unas cargas enormes en lo educativo, ¿no? Y además, si no lo hacen muy bien, las criticamos mucho, ¿no? Esta familia no sé qué, esta familia no sé cuántos, ¿no? Fijaros la cantidad de veces que, por ejemplo, desde la escuela, ¿no?, podemos llegar a criticar a las familias diciendo no están haciendo esto, los deberes no están hechos. Por ejemplo, ¿no?, en la escuela infantil, ¿no?, el peor pecado que puedes hacer en la escuela infantil es no llevar la bata con la etiqueta con el nombre, ¿no? O sea, tú lo dicen 2 veces y no lo has llevado y te vas al infierno, ¿no? O sea, directo, ¿no? Entonces, no has llevado la bata con la beta, ¿no? Y yo, pues, no, eso es, bueno, en fin, pecado mortal, ¿no? Por ejemplo, una escuela muy interesante en Barcelona, una escuela infantil, que está en unos barrios más desfavorecidos, estuvieron 3 o 4 años enfadados cada año, ¿no? Las familias llevaban a los niños como despeinados, sucios, sin la bata, sin la etiqueta de la bata con la beta de la bata, ¿no? No llevaban el no sé qué, ¿no? Y llegó un momento en que hicieron un clec y entendieron que si las familias no lo hacían no era para tocar las narices, sino que igual, ¿no?, si tú querías que esa familia trajera al chaval limpio, pues igual podías abrir una hora antes y dejarles las duchas de la escuela, o si querías que comieran bien, porque igual no comían bien, igual podían salir del mediodía con una bolsa con comida para que pudieran comer caliente, ¿no? Entonces yo creo que a veces, un poco volviendo a esa diapositiva de la culpa es de los demás.
Si las familias hicieran lo que tienen que hacer, si los docentes no pensaran tanto las vacaciones, si el deporte no educara tanto la violencia... No, es que somos los que estamos. La pregunta es, en lugar de ver a los otros como una parte del problema, los vemos como una parte de la solución, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Y por lo tanto, si montamos un espacio de familias en la escuela que nos ayuden, que nos aconsejen, esa educación va a ser mejor. Entre las familias lo mismo, ¿no? Esas redes informales de apoyo tan importantes para la socialización, ¿no? ¿Me puedes ir a buscar al chaval? Hoy no llego. O me puede... ¿No? Es fundamental. Entonces yo creo que todo lo que sea lo contrario a culpabilizar a los demás, especialmente a las familias, yo creo que es muy, muy importante, porque si no el discurso es demasiado fácil, ¿no? No han hecho los deberes, no sé qué, ¿no? Si no han hecho los deberes y no los hacen nunca, tienes un problema con los deberes. Tú tienes el problema con los deberes, ¿no? Si no los hacen nunca es que o no se pueden hacer o no, o los mismos deberes son para una familia que tiene 2 adultos universitarios y 4 dispositivos y otra con una niña de 10 años que tiene que hacer la cena para sus 3 hermanos pequeños. Pues igual tienes un problema con los deberes. Es decir, si están pasando cosas, ese cambio profundo que está habiendo en la realidad social, demográfica, digital, yo creo que nos la tenemos que tomar siempre desde la parte de cómo podemos darnos apoyo y ayudarnos, porque al otro lado hay gente que lo único que le interesa es hacer negocio. Lo único, al precio que sea. Les dan igual nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Igual, les da igual. Lo único que les interesa es el negocio. Entonces, si toda la gente queremos lo positivo para estos chicos y chicas, no nos ayudamos, no nos juntamos, no trabajamos participativamente, no construimos un espacio mínimo, los del otro lado lo van a hacer. Y son mucho más sexys que nosotros. Porque nuestras circulares de la escuela son un rollo. Nuestras cartas son aburridas. Nuestras no. Los otros, en un TikTok, te meten 20 anuncios, ¿no? Y aunque eso los lleve al suicidio, ¿a mí qué más me da? Si me da negocio, ¿sí? Entonces yo creo que tomar un poco de conciencia de en qué mundo vivimos nos podría hacer volver a mirarnos un poco como parte de la solución, ¿no? Y ahí siempre un poco mi flaqueza son las familias, ¿no? Especialmente las más desfavorecidas, que realmente viven una presión muy fuerte, normalmente no se entienden, ¿no? Un poco la pregunta de antes, ¿no? ¿Cómo llegamos a ellas? ¿Cómo las acogemos? Y cómo al final, dentro de una escuela, dentro de un aula, la parte más débil, como más alta esté, querrá decir que el nivel de todo el mundo es mejor. Entonces, yo creo que esa idea de juego positivo, ¿no? Como mejor esté educando todo el mundo, es mejor para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser un poco distinta esa aproximación, ¿no? Un poco. Bai, horretzean. Hola. Bueno, muchas gracias por la explicación y por lo cercano de los ejemplos que pones. No obstante, yo tengo un poco de confusión, ¿no? Porque en algunos momentos parece que estamos hablando de que en la escuela tiene que ocurrir todo esto, este milagro de encuentro y tal. Y por otra parte también hablamos de otros espacios y esto, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a ordenar un poco estas ideas, ¿no? De hecho, sí que, o sea, la ley anterior aquí en el País Vasco hablaba de consejos, consejos escolares municipales, pero la nueva ley habla de consejos educativos municipales. Entonces creo que hay que empezar a usar el bisturí, ¿no? O sea, lo formal es la escuela, en la escuela se puede hacer lo que se puede y no se puede hacer todo lo que no se puede hacer fuera de la escuela. O sea, porque hay veces que cuando no sabemos responder a un problema, pues la escuela, ¿no? La escuela. Yo creo que la escuela lo que hay que hacer es descongestionar las escuelas de demandas, ¿no? Y si entendemos que la educación es más que lo que ocurre en la escuela, antes has dicho familia, escuela y iglesia. Bueno, yo de la iglesia casi ya ni lo he conocido, ¿no? Pero familia, escuela, barrio, familia, escuela, pueblo, familia, escuela, cuadrillas, familia, escuela... O sea, el espacio ese comunitario que en este momento en la ley ya está declarado y además le da una encomienda y es que se hagan los proyectos educativos comunitarios de cada ciudad. Lo cual quiere decir que nos está desplazando el locus de la educación de la escuela a otro sitio.
que es el barrio, el pueblo. O sea, yo te he oído muchas veces hablar, o sea, otras veces hablar y me hablas mucho del pueblo, ¿no? Igual hay que empezar a pensar cómo construimos esto, no desde la escuela y diciendo a la escuela que tenemos que ir todos a la escuela a hablar de esto, sino cómo lo construimos desde el barrio o desde el pueblo. Y empezamos también a pedir un poco de responsabilidad sobre esta acción, no solamente a los profesores, a las profesoras, a los maestros, a las maestras, sino también a otros técnicos que están actuando sobre el colectivo. Porque, claro, hablamos de niños y siempre nos vamos a la escuela primaria, yo creo que la imagen nos lleva ahí, ¿no? Pero también tenemos que hablar de, o sea, estamos hablando de menos de 18 años, tenemos que hablar de jóvenes. Y ahí no estamos hablando, o sea, la escuela primaria no tiene nada que ver con la escuela secundaria. Ni con la escuela FP, ¿no? O sea, entonces, no sé si, ¿cuál es tu reflexión respecto a este cambio, ¿no? Porque cuando tú hablas con la gente, cuando dices educación, todo el mundo piensa en escuela. Y tenemos que hablar de educación, no de escuela. O sea, escuela es una parte de esto. Y la escuela tiene la responsabilidad que tiene, pero hay otra parte que está ahí todavía en una situación como de caos, ¿no? No sé qué es lo que... Y si habéis trabajado vosotros en Vic, que habéis trabajado mucho el tema comunitario, ¿no? ¿Cómo se sale de la escuela para situar este tema en el locus, barrio, pueblo, tal, que ahí es donde se produce una gran socialización, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy sencillo. Desde hace algunos años... Bueno, en Cataluña es bastante normal lo de encontrar en cada pueblo, cada ciudad, un consejo escolar municipal, escolar. Y desde hace unos 10 años ya han empezado a haber municipios que han hecho el cambio al consejo educativo municipal, ¿no? Entonces, en algunas sesiones se tratan cosas más escolares, por ejemplo, calendarios, fiestas, etcétera, pero en otras ya hay muchos otros agentes. La verdad es que está costando un poco. Es decir, esa teoría que tú comparto plenamente con lo que tú dices es bastante clara, pero en la realidad es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque es verdad que hay algunos equipos de fútbol, por ejemplo, en mi barrio, que tienen muchísimos equipos con gente de todo el mundo, una gran plantilla de equipos femeninos súper potentes, etcétera, y esos se ven claramente a sí mismos como educadores, y por lo tanto ese equipo de fútbol se ve a sí mismo como formando parte del consejo educativo local, no escolar local, pero en cambio otros no. Entonces es muy fácil que la academia de inglés ya piense que no tiene ningún rol comunitario, o que las iglesias y los oratorios no tengan ningún tipo de percepción de trabajo comunitario, o la música, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Vic tenemos un conservatorio y una escuela de música. El 50%, 60% de los chavales de origen extranjero, ¿no?, tenemos de nacimiento, pero en la escuela de música hay el 3%. Entonces, escuela de música, ¿no?, que es un espacio educativo en mayúsculas, ¿no?, no tiene la percepción de formar parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una especie como de teoría que yo creo que está muy clara, que además está muy bien que vosotros también, ¿no?, la tengáis ya puesta por ley, pero que en la práctica la construcción de esa red en que todos los equipos deportivos, todas las academias lingüísticas, todas las escuelas de música, de artes, de danza, de teatro, etcétera, se autoentiendan como un agente educativo y participen, o los llamemos a participar en esos espacios, ahí hay un salto. Y hay algunos ejemplos positivos o muy interesantes, pero algunos, poquitos. Entonces, yo creo que es una teoría que hace tiempo que decimos, porque, por ejemplo, los resultados de sexto de primaria, ¿no?, en esa conexión que tú también decías entre dentro de fuera. Resultados de sexto de primaria en Cataluña de inglés. El 90% de los chavales de escuela privada sacan excelente en inglés. El 60% de los chavales de escuela concertada sacan excelente en inglés. El 30% de los chavales de escuela pública sacan excelente en inglés. Eso tiene que ver con lo que pasa afuera, no lo que pasa dentro, ¿no? Entonces, lo que pasa dentro y lo que pasa afuera está absolutamente interconectado, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar el euskera o el catalán o el castellano si fuera no lo hablan nunca? Esos chavales están condenados, ¿no?, a no aprenderlo nunca bien, porque si solamente tienen 5 horas al día durante 180 días al año, con eso no aprendes una lengua bien, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de que lo dentro y de fuera está profundamente conectado y que lo educativo y lo escolar también están conectados, yo creo que es una idea muy, muy potente, muy importante, y que la educación tiene que hacerse. Entonces, esa idea ideal de consejo educativo local, de barrio, de municipio, en el que esos agentes de deportes que educan mucho, en positivo o en negativo,
escuelas, academias de lenguas, escuela, música, artes, teatro, deporte, no sé qué. Toda esa gente también forman parte y construimos ese proyecto educativo compartido. Yo creo que eso es imprescindible. Porque, como tú dices, la escuela no lo puede hacer todo. Es decir, la escuela puede trabajar euskera muy bien, pero unas horas al día, y unas horas y unos días al año. Pero ¿y el resto? Si tú no practicas nunca el euskera fuera de la escuela, ese euskera va a acabar siendo, ¿no?, muy pobre, muy limitado, ¿no? No para entender todo lo que hay que entender. Entonces yo creo que ese reconocimiento de la interdependencia, ¿no?, es que los deportes los necesitamos, la música, el teatro de artes los necesitamos. No sé qué, yo creo que es un poco el punto de partida para construir esos espacios locales, ¿no?, esos consejos educativos locales, aparte del escolar, que también me parece muy importante que haya participación, ¿eh? Pero yo creo que el territorial es muy importante y cada vez más tiene esa función, creo, de crear esa institución intermedia, ¿no?, donde construimos de decir, oye, que todo el mundo estudie más allá de la obligatoria, ¿no? Necesitamos que todo el mundo esté formándose más allá de lo obligatorio, más allá de los 18, 16, perfecto. La lectoescritura es muy importante, el euskera es la base no sé qué, ¿no? Bueno, nos ponemos de acuerdo en 5 cosas. Entonces yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Y los ejemplos de grandes prácticas en eso tampoco son tantas, digamos, ¿no? Nos está costando un poco, ¿no? Bueno, creo que ya vamos agotando el tiempo que teníamos. Muchísimas gracias, Jordi. Mila esker, ha sido un placer. Gracias por vuestras aportaciones también. Eta, bueno, damos paso a los siguientes.